Adrián Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto. Igualmente, te leí hace poquito, decías que los periodistas argentinos están demasiado opinadores. ¿Es una deformación profesional o es demagogia? La gente lo pide. Es las dos cosas. Vos sabés que el periodismo argentino tiene una tradición histórica de la toma de posición, que viene del hecho de que nosotros consagramos el Día del Periodista a un personaje que es más militante que periodista, como Mariano Moreno. O sea, fíjate, desde nuestra gestación como profesión apreciamos ese rasgo. Cuando exaltamos a personajes como Rodolfo Walsh, confirmamos eso. Y no sé si están, digamos, resulta en algunos lados demagógico, te diría casi un periodismo populista, ¿no? Porque le da a la audiencia aquello que la audiencia le hace decir mientras corta la milanesa, ves, es lo que yo siempre digo. Y esa confirmación ratifica la audiencia. Pero también es un periodismo que tiene muchas oscilaciones, porque hoy te aman, mañana te odian. Entonces es muy difícil para un periodista sostener una base de audiencia o un prestigio solo desde la opinión. Con lo cual, bueno, obviamente tenés el periodismo que es el periodismo celebrity, que sí trabaja en ese camino, y después está el otro periodismo quizás más anónimo, pero es el que consolida productos mediáticos más estables. ¿Y esto es un fenómeno argentino o es un fenómeno mundial? Digo, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Los grandes periódicos han terminado muy jugados, incluso anti-Trump, digamos. Caso New York Times, por ejemplo. Sí, pero fíjate que eso es una posición del medio, no del periodista. Es esta idea de hecho somos la excepción de tener 7 señales de noticias, en donde casi todo es una secuencia de personalidades opinando de. Eso no pasa en Estados Unidos. Quizás lo más parecido a eso son los late night shows, donde tenés estos personajes que sí hacen un análisis de la realidad, pero en tono de mofa, y que son muy populares, y que son muy populares también en Brasil. Y nosotros no nos animamos a eso, ¿no? El formato tiene que ver con una cuestión de costos también. ¿Es un formato barato? ¿Te prendo la cámara y habla 30 minutos de corrido? Sí, y es cero producción, porque lees los diarios, lees los portales y salgo con el tema del día. Pero ahí es donde te decía que hay un punto de inflexión que se está viendo en todos los medios del mundo, en que en este momento en donde la información sobra. Hoy ya la información no es poder, era poder cuando estaba en manos de unos pocos y ese poco podía, ¿no?, dosificar cuando aparecía. Pero la información está por donde la quieras encontrar. Entonces el valor agregado que te permite sostener un medio, sostener la calidad de un medio, no se da con fuegos de artificios. Vos para producir necesitas tener una base de personas que apoyen eso que haces. La prueba ácida es la suscripción. Si tu producto no logra consolidar a alguien que diga estoy dispuesto a pagar esto porque me interesa tanto como para dedicarle una suscripción anual, entonces no es tan válido. Fíjate que en Argentina pasa algo muy curioso, que tenés un montón de gente que acumula suscripciones a Netflix, a Disney Plus, a Amazon Prime, pero no está suscrita a ningún diario. Así que no es un tema solo de dinero. Es un tema del valor percibido. Vos estás dispuesto a suscribirte a algo que te da algo a cambio. Y creo que todavía no hemos logrado pasar a estas cosas maravillosas que le pasan al New York Times y a un montón de otros que tienen más ingresos por suscripciones que por publicidad. Sí, nosotros tenemos en Noticias un pedacito, ¿no?, de las entrevistas donde les preguntamos qué medios consumen y cada vez más se les complica dar una respuesta a eso. Por otro lado, como bien marcabas, tenemos profusión de medios informativos en la tele. ¿Va por ahí? Digo, ¿va por ahí la tendencia acá y en el mundo? Digo, que la gente vuelve
¿O está partido por segmentos y según el segmento se informa de una manera distinta? También han ganado obviamente mucho lo digital. Mira, yo creo que la pandemia nos ha dado muchas claves de lo que va a pasar con todos los consumos culturales. El hecho de que sea una pandemia global, ¿no?, como su propio nombre lo indica, y que las mismas cosas estén pasando al mismo tiempo en muchos lugares, nos expandió los hábitos informativos. Hoy incluso los periodistas que estaban muy enfocados en leer los medios tradicionales empiezan a descubrir medios o fuentes de información que antes estaban en un círculo. Yo Our World in Data lo conocía desde antes que fuera de la Universidad de Oxford, hace muchísimo, siempre lo usaba. Y hay ahora periodistas que lo dicen en la radio, ¡ay, esto lo descubrí! Bueno, eso significa que la pandemia te trae otras informaciones y te das cuenta que vos ya, así como no consumís medios para un solo país, tampoco producís medios para un solo país. Diste en un punto, yo creo que los periodistas cada vez cerramos más nuestro propio círculo de información. Ahí está. Y esa es la clave. Y es parte del error. Cuando terminamos hablando de la interna del partido, de que esta cosa, te estás vos recortando la posibilidad de expansión. Incluso no sabemos escribir para Latinoamérica. Nosotros usamos modismos, palabras que solo existen en Argentina, como reportaje para entrevista. Eso no existe en ningún país, ya ni siquiera en los limítrofes. Y eso nos muestra que nos cuesta mucho pensarnos, ¿no? Siempre estamos pensando que nuestra audiencia tiene que estar en este cuadrado que estaba cuando vos vendías la revista en papel, y ahora tu audiencia es el mundo. Entonces estamos pensando cómo incluso los temas locales los podemos proyectar para que puedan tener una lógica global. Eso existe, lo están trabajando, hay corrientes como el periodismo de soluciones que trabaja justamente en eso, cómo tu aldea sirve de parámetro para otras. Ese es el desafío, no es lo digital. Lo digital ya existe, ya está. Esta idea de tener divisiones digitales es incluso signo del atraso. Lo que tenemos que tener es divisiones que piensen en global y que hagan que un medio de cualquier provincia, porque esa es la otra gran ventaja. New York Times es un medio del interior de los Estados Unidos, no es de la capital. Y fíjate que es el medio más referente. Te corro del análisis periodístico, pero no de la información. Trabajaste en el inicio muy fuertemente, no que ya haya sido el único momento, de la pandemia con el tema de transparencia internacional, reflejando algo que traía lógicamente la pandemia, que es en que en la urgencia muchos de los procesos de adjudicación, mejor dicho, eran poco transparentes o se hacían a dedo. Después eso como que se diluyó. ¿Saldremos de esta larga pandemia que nos toca vivir más corruptos que antes? Es muy buen punto el que diste. Yo soy parte de Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, con lo cual hace mucho que estamos trabajando en estas cuestiones. La pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos en que detectamos la corrupción. Esto hoy justamente preside Transparencia Internacional en Argentina, que es de Delia Ferreira Rubio. Lo cual es un problema. No, Ferreira es... No, digo, porque si los montos son chiquitos parece que no pasa nada en nuestro país. Parece que si eran 5 los vacunados, no pasa nada porque lo despido al ministro y entonces nunca... Claro, pero ¿sabes cuál es el punto? Y eso también es, fíjate, la proyección global. Una de las razones por las cuales Chile consiguió más rápidamente vacunas es porque era más confiable. ¿Y por qué es más confiable? Porque es uno de los países latinoamericanos junto con Costa Rica y Uruguay que está siempre al tope, al ranking de transparencia en todos los rankings internacionales. Cuando vos sos una persona de cualquier parte del mundo y vos tenés que hacer una transacción comercial, tenés que asignar una beca, tenés que establecer un convenio con una universidad, vos lo primero que te fijas es qué tan confiable es ese país. Nosotros no le damos mucha importancia a esos rankings de transparencia o de democracia. Decimos, ay, esos números que hacen. Pero eso es nuestra carta de presentación. Argentina está en el ranking de percepción de corrupción de la mitad para abajo, al lado de países
que quizás nosotros no le daríamos un crédito para las vacunas. Y nos cuesta mucho asumir que eso es lo que proyectamos. Con lo cual, fíjate que no solamente la transparencia se volvió mucho más rápida, porque también los ciudadanos y la conectividad de los ciudadanos ha permitido que muchas cosas que antes quedaban, viste, tenías que esperar que alguien te lo filtrara. Hoy es un ciudadano que saca una foto y te pone el foco en algo que por ahí se te hubiera pasado. Sino que también se convierte en algo muy materialmente percibible. Es decir, no sos transparente, no tenés acceso a créditos, no tenés acceso a facilidades, te piden más papeles que al resto. Es decir, ¿por qué tal laboratorio con tal país cerró? Pero si nosotros nos pasamos diciendo, incluso nuestras autoridades vociferan al mundo, la justicia no funciona, él está robando, el que anterior robó. Entonces, vos sos una persona sentada en un despacho de Alemania o de Suecia decidiendo si vas a vender un material tan valioso como las vacunas. ¿A qué país se lo vas a dar primero? No se trata tanto de un país de ricos y pobres como se intentó generar esa discusión. Se trata de una discusión entre países confiables y no confiables. Y lamentablemente nosotros todavía no trabajamos en proyectar esa idea. Volviendo al tema comunicación, que se habla mucho, parte de esa falta de confianza tiene que ver con que se repite mucho, ¿no? ¿El gobierno comunica mal? No se puede comunicar bien cuando no se gestiona bien. No hay tal cosa como una comunicación disociada de la gestión. Lo ideal es que la gestión sea tan extraordinaria que no necesita comunicación adicional, no necesita el avalorio. ¿Por qué? Porque la gestión es una comunicación en sí misma. Si vos haces un sistema de vacunación accesible, visible, tangible, no necesitas hacer una campaña de publicidad diciendo que estás vacunando bien. ¿Y el público, la gente, como dicen muchos, lo valora eso? Muchísimo. Y lo que te das cuenta es que lo que siente que funciona la propia gente es un factor de comunicación. O sea, fíjate que pasa también en las redes. Cuando vos haces algo interesante, no necesitas publicarlo 10 veces. La gente te lo comparte sola. En sentido inverso, ¿no? Estamos en el principio de la segunda ola, dándolo vuelta. Digo, no alcanzaría con decir ponete el barbijo. Te tengo que demostrar que lo uso. Mira, el problema con eso es que cuando vos repetís algo mucho, deja de tener relevancia y se convierte como viste el ruido del aire acondicionado que te molesta el ratito que lo encendés y después, ruido blanco. Y después empieza a ser invisible o inaudible. El tema de la comunicación del barbijo no tiene que venir en una campaña de televisión que no ve nadie. El tema del barbijo tiene que venir de abajo hacia arriba. Nosotros perdimos una oportunidad maravillosa el año pasado al cerrar las escuelas. ¿Por qué? Porque los chicos son formadores los que traen los cambios de hábitos en las casas. Lo vimos con la ecología, lo vimos con el fumar, con el cinturón de seguridad. Son los chicos los que te avisan, ponete el cinturón, porque me dijo la maestra. Ese trabajo de tenerlo... Y aparte porque pone muy bien las cosas en blanco sobre negro, ¿no? Exactamente. Digo, la mirada de los chicos. Y claro, porque además te interpela. No te interpela un aviso publicitario a la noche que ni lo escuchás, pero sí tu chico. Sí. Y en eso creo que estamos trabajando poco, en aprovechar otras instancias de comunicación. Nosotros reducimos la comunicación a los medios. Y volviendo a la pregunta de si comunica mal, si me preguntas en medios, uno puede decir, dan muchas entrevistas, hacen campañas, pero la comunicación no se evalúa por la oferta, que puede ser buena. Es qué tanto efecto generó esa oferta. Si no se generaron los cambios, la idea no es que, bueno, como no se pusieron el barbijo, yo voy a prohibir que salgan a la calle sin barbijo. Y en sentido inverso, digo, ¿escucha el gobierno? No. Nunca se ha caracterizado el gobierno por tener canales abiertos de interlocución.
Hubo algunos gobiernos que tuvieron un mayor acercamiento, ¿viste? Escuchaban, iban por las casas y escuchaban lo que la gente decía, que es un gran intento. El PRO, con sus timbreros. Por ejemplo, pero el punto es que hoy tenés un espacio maravilloso de conversación pública que está siendo subestimado e incluso estigmatizado, ¿no? Como que las redes sociales son todas un lugar de locos, que no puedes creer que lo que está en las redes sociales, y ahí en eso el periodismo y la política se parece bastante. Y la gente dice, listo, entonces me pongo yo a hablar solo, porque yo acá encontré, de hecho, fíjate lo inmensamente valorables que fueron las redes sociales durante la pandemia. Permitieron estar en contacto, permitieron hacer las compras en el supermercado, en la verdulería de la esquina, permitieron compartir ideas, mirá, encontré esto, encontré esta receta. Eso fue como una corriente subterránea de gente que a pesar de estar encerrada se conectó, tomó clases de yoga, hizo pan, ¿no? Hizo un montón de esas cosas. Y mientras tanto había como un nivel de comunicación en la que estaban periodistas y políticos hablando de los grandes temas y la pandemia y la cantidad de muertos, ¿no? Fíjate que los medios hubo días que era como el parte meteorológico. Y eso en un momento lo escuchás, pero a los 2 días decís, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Yo ¿qué vamos a hacer ahora? Busquemos una receta para hacer esta tarde, ¿entendés? Sí, un protegerse, ¿no? Digo, una reacción inversa. En función de eso, digo, los sistemas tienden al equilibrio, pero al último tiempo estamos más bien en los extremos. ¿En qué momento volvemos a la mar serena? Yo creo que hay, viste, como el Cabo de Hornos, que hay un momento de tormenta que pasás, pero del otro lado tenés los océanos. Las polarizaciones son fenómenos de extremos muy fanatizados. Quienes estudiaron mucho más esto, como los americanos, que están hace muchos años trabajando muchísimo con este tema y tienen excelentes estudios, detectaron que esas minorías intensas son minorías, pero como son intensas, parecen más de lo que son. Entonces fíjate que tiene un poco más que ver con eso, ¿no? Estábamos por ahí. Obviamente los periodistas nos llaman la atención esos que se pelean, se torean, que hacen declaraciones altisonantes, pero la gran cantidad de la gente está buscando música para meditar. Números de YouTube de Argentina, país número 1 mundial en búsqueda de música para la meditación. Es decir, acá hay un indicador de que no está todo el mundo en esa polarización. Pero como es una mayoría silenciosa, al trabajo al que nos dedicamos, parece que no tiene relevancia, pero aparece cuando MasterChef vuelve a darle a la televisión una audiencia que parecía perdida. ¿Entendés? Entonces te das cuenta que esa mayoría silenciosa que buscaba música para meditar o receta para el pan está viendo MasterChef. Entonces el presidente lo que tiene que hacer es aprender a cocinar y tocar mantras en la guitarra. Por ejemplo, en vez de la balsa, que es un bajón, ¿viste? Algo más estimulante. Sí, algo de este siglo. Gracias, Adriana. Un placer.